Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con todos ustedes. Como ya vieron por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando un gran revuelo y mucha especulación, especialmente entre los seguidores de estas dos personalidades. Hoy vamos a hablar de algo que podría cambiar por completo la percepción que tenemos sobre la relación entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Si han escuchado bien, hay dinero en juego, y de eso vamos a hablar. Me refiero a ese título intrigante, sorpresa: dinero en juego en la relación de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. ¿Qué significa esto realmente? ¿Hay algún tipo de acuerdo financiero detrás de escena? ¿Está afectando esto a su relación? Todas estas preguntas son las que vamos a intentar desentrañar en el vídeo de hoy. Si eres fanático de ellos, o simplemente te gusta estar al tanto de las últimas noticias y los chismes jugosos del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Antes de que nos sumerjamos de lleno en toda esta información, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. De verdad, nos ayuda un montón a seguir trayéndoles este tipo de contenido. También activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar. La verdad es que cuando uno escucha la frase dinero en juego en relación con cualquier tipo de vínculo, ya sea personal o profesional, genera muchísima curiosidad. Y cuando se trata de figuras públicas como Halil Ibrahim y Esla Turkoglu, la cosa se pone aún más interesante. Ambos son nombres que resuenan fuertemente en el ámbito del entretenimiento turco, y sus carreras han sido seguidas de cerca por miles, si no millones, de fans. Halil Ibrahim, con su carisma innegable y su talento actoral, ha conquistado corazones en varias producciones. Y Esla Turkoglu, por su parte, ha demostrado ser una artista polifacética, ganando reconocimiento por su trabajo. La combinación de sus nombres y la implicación de dinero nos hace pensar en muchas posibilidades. ¿Podría tratarse de alguna inversión conjunta? ¿Tal vez un proyecto colaborativo donde hay un interés económico mutuo? O quizás, y aquí es donde la especulación se dispara, podría haber algo más detrás de las cámaras, algo que involucre acuerdos financieros que no son de dominio público. Para entender mejor este dinero en juego, debemos considerar el contexto de sus carreras. En el mundo del entretenimiento, los contratos, los acuerdos de patrocinio, las inversiones en proyectos cinematográficos o televisivos, e incluso las colaboraciones musicales, suelen estar intrínsecamente ligados al factor económico. Si Halil Ibrahim y Esla Turkoglu están trabajando juntos en algo, o si hay alguna conexión entre sus negocios personales, es natural que el dinero juegue un papel. La frase sorpresa en el título sugiere que esta información no es algo que se esperara, o que revela un aspecto inesperado de su relación. Esto puede interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una sorpresa agradable, como el anuncio de un gran proyecto conjunto que promete ser un éxito rotundo y, por ende, muy lucrativo. Imaginen una película o una serie donde ambos actúen juntos, algo que sus fans han estado pidiendo a gritos. Si este proyecto está en marcha y, como se dice, hay dinero en juego, podría significar que se trata de una producción de alto calibre, con un presupuesto considerable y con la expectativa de generar grandes ingresos. Por otro lado, la sorpresa podría tener un matiz diferente. A veces en el mundo de las celebridades, surgen noticias sobre acuerdos financieros que son inesperados o que cambian el panorama de sus carreras. Podría tratarse de una inversión inesperada de uno en el negocio del otro, o de la adquisición de derechos para un proyecto que de repente se vuelve muy valioso. En este sentido, el dinero en juego podría referirse a las negociaciones, los tratos o incluso las posibles ganancias que ambos podrían obtener de esta situación. Ahora bien, ¿cómo influye esto en su relación? Esa es la pregunta del millón. Cuando el dinero se entrelaza con las relaciones personales, ya sean amistosas o románticas, las dinámicas pueden volverse complejas. Si Halil Ibrahim y Esla Turkoglu son algo más que amigos o colegas, y están involucrados en algún tipo de acuerdo financiero, esto podría añadir una capa adicional de presión o de emoción a su vínculo. Por ejemplo, si están invirtiendo juntos en un negocio, la toma de decisiones conjuntas, el riesgo compartido y las posibles ganancias o pérdidas pueden poner a prueba su compatibilidad y su confianza mutua. Es importante recordar que hasta ahora, la información sobre este dinero en juego podría ser meramente especulativa o basarse en rumores. Sin embargo, el mero hecho de que se esté hablando de ello ya genera un interés considerable. La fama trae consigo un escrutinio constante y cualquier
mención de acuerdos financieros relacionados con figuras públicas tiende a ser amplificada. Los medios de comunicación, los blogs de entretenimiento y las redes sociales se convierten en plataformas donde estas sorpresas se discuten y se analizan hasta el último detalle. Podríamos pensar en varios escenarios posibles. Quizás Halil Ibrahim y Esla Turkoglu estén considerando una inversión conjunta en una productora o en una marca de ropa. O tal vez uno de ellos ha decidido apoyar financieramente un proyecto en el que el otro está trabajando intensamente. Otra posibilidad es que estén participando en un evento benéfico de gran envergadura, donde la recaudación de fondos sea significativa y, por ende, el dinero en juego sea un componente clave de la organización. Incluso no podemos descartar la idea de que se trate de algún tipo de acuerdo publicitario muy lucrativo que los una temporalmente, generando un ingreso sustancial para ambos. La clave de este título, Sorpresa Dinero en Juego, reside en la combinación de estos elementos: la sorpresa, la presencia del dinero y su implicación en la relación. Si hablamos de una sorpresa, implica que no se esperaba. Si hay dinero en juego, significa que hay algo que ganar o perder. Y si esto afecta a su relación, es que las implicaciones van más allá de lo meramente profesional. En el ámbito de las celebridades, las noticias sobre finanzas y relaciones a menudo se entrelazan de maneras fascinantes. Los contratos de publicidad, por ejemplo, pueden ser muy lucrativos y a veces unir a dos celebridades para promocionar un producto. Si Halil Ibrahim y Esla Turkoglu estuvieran involucrados en una campaña de este tipo, y el contrato fuera particularmente grande, eso podría interpretarse como dinero en juego en su relación, al menos desde una perspectiva profesional. Otra posibilidad a considerar es la de las inversiones. Las celebridades, al igual que cualquier persona, buscan diversificar sus ingresos y hacer crecer su patrimonio. Si Halil Ibrahim y Esla Turkoglu han decidido invertir juntos en algún tipo de proyecto, esto podría ser una gran noticia. Implicaría confianza mutua y una visión compartida para el futuro. Y por supuesto, la promesa de ganancias financieras sería un factor importante. La pregunta que debemos hacernos es: ¿esta sorpresa podría ser algo más íntimo? En el mundo de las relaciones públicas, a veces se manejan acuerdos financieros para mantener ciertas imágenes o para respaldar proyectos de la pareja. Sin embargo, sin información concreta, esto entra en el terreno de la pura especulación. Lo que sí es cierto es que la mera mención de este tema aviva el interés de los seguidores. Para entender mejor el impacto de este dinero en juego, es crucial recordar la importancia de la transparencia, o la falta de ella, en la vida de las celebridades. Cuando no hay información clara, la imaginación vuela y los rumores se propagan. El título que estamos analizando es precisamente un catalizador para esa especulación. Podríamos también pensar en un escenario donde uno de ellos esté atravesando un momento financiero delicado, y el otro esté interviniendo para apoyarlo, quizás a través de una inversión o un préstamo. Esto sería sin duda una sorpresa y un acto de gran generosidad, y el dinero en juego se manifestaría de una manera muy personal. Lo que sí es cierto es que en el mundo del entretenimiento, el éxito profesional a menudo va de la mano con el éxito financiero. Y cuando dos personas con carreras exitosas se ven conectadas de alguna manera, es natural que el factor económico juegue un papel. La sorpresa podría ser la magnitud de este factor, o la forma inesperada en que se manifiesta. Finalmente, es importante mantener una perspectiva equilibrada. Si bien la idea de dinero en juego en la relación de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu es intrigante, debemos recordar que muchas de estas noticias provienen de especulaciones y rumores. Sin embargo, no se puede negar que la sola mención de este tema genera un gran interés y alimenta la conversación entre sus seguidores. Es un recordatorio de cómo el mundo del entretenimiento está intrínsecamente ligado al negocio, y cómo las relaciones personales de las celebridades a menudo se ven envueltas en este entramado financiero. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos estado explorando ese intrigante título, Sorpresa Dinero en Juego en la relación de Halil Ibrahim y Esla Turkoglu. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde proyectos colaborativos lucrativos hasta inversiones conjuntas, pasando por la influencia que el dinero puede tener en cualquier tipo de relación, especialmente en el ojo público. Hemos destacado que aunque la información específica sigue siendo un misterio, la mera mención de este tema genera un gran interés y especulación entre los fans. Hemos reflexionado sobre cómo en el mundo del entretenimiento, el éxito profesional y las finanzas están intrínsecamente ligados, y cómo esto puede añadir capas de complejidad a las relaciones de las figuras públicas.
La sorpresa en este contexto puede ser la magnitud del factor económico o la forma inesperada en que se manifiesta. En resumen, este tema nos invita a pensar en las múltiples facetas de las relaciones de las celebridades, donde el afecto, la profesión y las finanzas a menudo se entrelazan de maneras sorprendentes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan encontrado interesante y que les haya dado algunas ideas para pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo real detrás de esta sorpresa? ¿Qué tipo de acuerdo financiero imaginan que podría estar sucediendo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más vídeos como este, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.